Bueno, muy buenos días. El día de hoy hablaremos de la refracción de la luz en la solución del taller 04 de refracción. Entonces, en la primera instancia nos preguntan, teniendo en cuenta la velocidad de la luz en el vacío, que son 299.792 km por segundo, determina el índice de refracción de los siguientes medios mediante la fórmula A. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una tabla. Si nosotros queremos hallar la n del aire, el índice de refracción del aire, necesitamos primero la velocidad de la luz en el vacío, que es la c. N es igual a c sobre b. Y ahí nos aclara que la c, bueno, este es el primer punto, la c es la velocidad de la luz en el vacío. La velocidad de la luz en el vacío, como dice el enunciado, son 299.792 kilómetros por segundo. Eso lo dividimos entre la velocidad de la luz en el medio de estudio, que es la v. En este caso, pues en la tabla el primero que aparece es el aire, entonces sería 299.700. Lo mismo, dice que está en kilómetros por segundo. Se cancela kilómetros por segundo, y 299.792 dividido 299.700 da un índice de refracción de 1.0003. Esa es la respuesta del aire. Hacemos eso con el del aire, el agua, el vidrio y el diamante. El segundo punto, que es el que necesita más atención, dice: un rayo de luz entra en el agua como muestra la figura. Hallar el ángulo de refracción teniendo en cuenta el índice de refracción de los medios. Entonces, tenemos varias cosas a tener en cuenta. En la primera instancia decimos que tenemos el índice de refracción del aire, el índice de refracción del agua, y dados esos datos y el ángulo de inducción que tiene el rayo, el haz de luz, pues vamos a hallar lo demás. Entonces, tenemos la ley de Snell, que nos dice dos cosas. Primero, que la velocidad 1 sobre la velocidad 2 es igual a seno del ángulo de inducción sobre seno del ángulo reflejado, ¿sí? Esto es respecto a las velocidades. Y la otra respecto a los índices de refracción es N1, esto es una N1 sobre N2 es igual a seno del ángulo 2, no del ángulo 1, sino del ángulo 2, son diferentes fórmulas, sobre seno del ángulo 1, son completamente diferentes para tener en cuenta. ¿Listo? Entonces la fórmula que vamos a usar, como nos están dando, en este caso no nos están dando velocidad, sino nos están dando índices, vamos a utilizar la de aquí. Entonces dice, n del aire sobre n del agua, n1 sobre n2. Si vemos en la imagen, tenemos aire, que es el primero, o sea, por donde llega el rayo, y agua por donde baja. Entonces, N1 es de aire, entonces N1 es índice de refracción del aire, N2 es índice de refracción del agua. Entonces, cuando ya nosotros solucionemos, como ya vimos anteriormente, teníamos que el índice de refracción del aire es 1.0003 y el del agua, una vez resolvamos, sabremos que es 1.33, ¿sí? El ángulo 1 es el que está ahí, si se dan cuenta, concuerda. El índice de refracción es el del aire, listo. El ángulo que está en el aire son 53 grados. 53, sí. Y el ángulo 2 es el que no conocemos. Lo vamos a llamar X. Sí, lo vamos a llamar así. Reemplazamos estos datos en nuestra fórmula. Entonces, N1 es 1.0003 sobre N2, que es 1.33. Eso va a ser igual a seno del ángulo 2, que es X, no lo conocemos, sobre seno del ángulo 1, que son 53 grados. Vamos a despejar. Entonces este que está dividiendo, seno de 53, pasa a multiplicar. Entonces
seno de 53 grados, que multiplica a 1,0003 sobre 1,33. Esto es igual a seno de x. Listo. Entonces, ¿cuál es el detalle? Tenemos seno de x. Nosotros sabemos que para dejar la x sola, bueno, primero tenemos, dejemos seno de 53 que multiplica a 1,0003 sobre 1,33. Listo. Tenemos que seno de x, seno de este x es igual a esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a hacerlo de nuevo así. Seno de x es igual a seno de 53 que multiplica todo eso. Que es esto mismo que escribimos acá, pero un poco más organizado para ver cuál va a ser el procedimiento que vamos a utilizar. Entonces, primero vamos a meter todo esto en la calculadora. Entonces, primero tenemos, bueno, seno de 53 que multiplica, abre paréntesis, 1,0003 dividido 1,33, cierra paréntesis. Eso da 0,6. Entonces, seno de x es igual a 0,6. Para dejar la x sola, voy a escribir x va a ser igual a seno a la menos 1 de 0,6. Seno a la menos 1 es la operación inversa a seno. Eso es ya un concepto previo de trigonometría. Si no lo recuerdan, pues no hay problema. Aquí se les recuerda. Entonces, seno a la menos 1 de 0,6 da igual a, ¿cómo lo escribí en la calculadora? Shift, sin, y aparece sin con un menos 1, y escribo el número 0,6 y da 36,869, o sea que aproxima 36,87. Entonces 36,87 grados es lo que mide en este caso el ángulo 2, o sea el ángulo de refracción. Ángulo de refracción. Listo, ese es mi segundo punto. Tercer punto, dice, si la velocidad de la luz en cierto medio son 1.5 por 10 a la 10, me disculparán que parece que era por 10, pero es por 10 a la 10 centímetros por segundo, calcular el índice de refracción del medio. Entonces, dice, utilizamos esta fórmula que utilizamos anteriormente, n es igual a c sobre b. Necesitamos hallar la n, ya sabemos cuál es c, sabemos que es la velocidad de la luz en el vacío, y necesitamos hallar, y nos dan la b ya la tenemos. B, esa b minúscula, la velocidad, si van y miran, dicen velocidad de la luz en el medio de estudio. El medio de estudio es ese cierto medio que no conocemos, entonces 1.5 por 10 a la 10 centímetros por segundo. ¿Cuál es el detalle? Que nosotros la velocidad de la luz la trabajamos en, vamos a escribirlo, esto es la B y esto es la C. La C son 299.792 kilómetros por segundo. ¿Qué debemos hacer entonces? Una conversión de unidades, porque tenemos centímetros y la necesitamos pero en kilómetros. Entonces, 1.5 por 10 a la 10 centímetros por segundo lo vamos a convertir a kilómetros por hora. Entonces podemos hacer dos cosas, o convertir los centímetros directamente a kilómetros o convertir centímetros a metros y luego metros a kilómetros. Teniendo en cuenta que la unidad que va abajo es para cancelarla con la que está arriba, teniendo en cuenta que la unidad que ponemos en diagonales para que se cancele centímetros con centímetros, metros con metros, pasar de centímetros a metros, luego de metros a kilómetros, y con esto realizar la conversión de unidades. Si no recuerdan este proceso, pueden buscar, hay diversos videos, o si no me pueden preguntar y yo hago un video de conversión de unidades, aunque eso es de décimo. Bueno, entonces hacemos la multiplicación de los
las fracciones. 1.5 por 10 a la 10 por 1 por 1 da lo mismo. 1.5 por 10 a la 10. En este caso centímetros ya se canceló, metros también, quedan kilómetros. Y abajo tenemos, ya saben que aquí es 1. 1 por 100, 100. 100 por 1000, entonces van a ser esos 100 con los 3 ceros del 1000. O el 1000 con los 2 ceros del 100. Segundos, porque los segundos no los he tocado. Entonces tenemos una división por 100.000. Entonces es a la 10. El 100.000 tiene 5 ceros. Entonces si le quito 5 ceros a ese 10, 10 le quito estos 5, pues me quedan 5. Eso quiere decir que esta velocidad me va a quedar 1.5 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. Eso es lo único que hace que cambie. Estamos hallando nuestro índice de refracción. Entonces el índice de refracción ahora sí va a ser la C, 299.792 kilómetros por segundo, dividido 1.5 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. Pueden escribirlo así o, si quieren, ya para su facilidad y entendimiento, esto está en notación científica. Entonces corremos la coma 5 veces hacia la derecha porque es positivo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 150.000, esto es un punto de 1000 kilómetros por segundo. Son las mismas unidades, se pueden cancelar. Y el índice de refracción va a ser igual a 299.792 dividido 150, 1, 2, 3, da 1.998. Vamos a utilizar los dos decimales. Y vamos a dejarlo así aproximado porque estamos trabajando con valores muy grandes. La idea es trabajarlo y dejar el índice, no aproximarlo a 2. Se puede aproximar, pero pues la idea es que nosotros trabajemos con valores más exactos. 1.99 no es lo mismo que 2, todavía le falta un poquito, pero lo vamos a dejar así. Listo, ese es el tercer punto. Cuarto punto. Dice, si un índice... Cuarto punto. Si un haz de luz incide sobre el diamante con un ángulo de 30 grados respecto a la normal, ¿con qué ángulo se refracta el rayo? Obviamente el haz de luz ya sabemos que viaja por el aire. Entonces viene por el aire. Entonces N1 va a ser del aire. N2 va a ser del diamante. Entonces una N. Entonces el del aire ya sabemos que son... el índice de refracción del aire ya sabemos que son 1.0003. Y el del diamante, una vez lo despejemos, ya sabemos que es 2.42. Entonces reemplazamos igual que el anterior. 1.0003 sobre 2.42 es igual a seno de x sobre seno de 30 grados. Despejamos. Entonces seno de 30 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces seno de 30 grados multiplica a 1.0003 sobre 2.42. A todo esto, al resultado de esto, bueno, todavía no. Esto va a ser igual a seno de x. Entonces tomamos nuestra calculadora. Seno de 30 que multiplica a 1.0003 dividido 2.42, cierra paréntesis, da 0.206. Entonces x va a ser igual a 0.206. Pero recuerden que seno de x lo paso como seno a la menos 1 del resultado de todo esto. No ir a confundir este seno con este, ¿no? Este seno de aquí ya lo operamos y ya se convirtió en un número entero. Bueno, no en un número entero, sino en un número real. Digo yo, es que ya no tiene seno, es un número completo. Entonces, x va a ser igual a seno de menos 1 de 0.206.
se puede aproximar como 207. Si se dan cuenta dice 667, aproxima 207. Entonces, escribimos shift seno a la menos 1 de 0.207. Y eso da 11.94 grados. Este es el ángulo de refracción. ¿Qué es lo que nos preguntan? Hallar el ángulo de refracción. Sí. Ángulo de refracción. Y eso sería todo para hallar y solucionar nuestro taller de refracción. Muchas gracias.